¿Alguna vez has sentido que, por más que te entregues con todo el amor, la paciencia y la comprensión, la otra persona simplemente se aleja? Esta es la historia de Luisa. Pero no es una historia común de amor ni de venganza. Es la historia de un despertar, de una transformación, de la valentía de regresar a casa, a ella misma. Luisa creció inmersa en frases que, seguramente, muchas de nosotras también hemos oído a lo largo de nuestras vidas. Sé buena, no causes problemas, siempre pon a los demás primero. Y así lo hizo. Aprendió a complacer, a ceder, a sacrificarse, convencida de que esa era la única manera de ser amada. Pero llegó un día en el que, después de haber dado todo de sí misma y recibir casi nada a cambio, algo dentro de ella cambió. Y ese cambio no vino acompañado de un grito ni de una explosión, sino de un silencio profundo, de un cansancio abrumador, de una voz interna que susurraba: «Ya basta». Luisa había alcanzado el límite de su invisibilidad emocional. Ya no quería ser una mujer fría ni alguien que jugara con los sentimientos ajenos. Solo deseaba dejar de sentirse rota por dentro mientras, por fuera, mantenía una sonrisa. Fue entonces cuando una pregunta, que nunca antes se había permitido hacer, comenzó a surgir en su mente. ¿Y si la mujer que todos llaman mala no es realmente mala, sino solo una mujer que se cansó de rogar por amor? Y aquí empieza su viaje. El momento en que Luisa comenzó a poner su bienestar por encima del de los demás, el mundo que la rodeaba comenzó a cambiar, de manera sutil al principio. Se volvió más callada en los espacios donde antes solía ser la mediadora. Dejó de responder al instante los mensajes de aquellos que solo la buscaban cuando les convenía. Su descanso mejoró, y algo aún más profundo ocurrió. Comenzó a verse a sí misma de una manera completamente diferente. Ya no era la mujer que necesitaba ser elegida, sino la que ahora elegía, y esa pequeña transformación lo cambió todo. Como decía Luisa, lo que piensas de ti misma se convierte en tu verdad. Si cambias tu pensamiento, cambiarás tu mundo. Aunque con miedo, aunque con una profunda sensación de culpa por anteponer su bienestar, Luisa dio pasos firmes hacia su nueva versión. Y como en todo proceso de transformación, no fue fácil. En esta primera fase, comenzó a notar reacciones inesperadas de las personas a su alrededor. Algunos se distanciaron, otros la criticaron. Escuchó frases como «estás rara», «ya no eres la misma», «te estás volviendo egoísta». Pero Luisa sabía, en lo más profundo de su ser, que no era egoísmo, sino sanación. Había pasado demasiado tiempo entregando su alma a quienes solo la querían a medias. Ahora estaba aprendiendo a entregarse por completo a sí misma. El primer gran paso para Luisa fue reconocer algo que había estado negando por años, que no tenía que mendigar amor. El amor verdadero nunca exige que te traiciones a ti misma. Y ese sencillo pensamiento cambió por completo su vibración, su energía, su forma de ver el mundo. Los hombres que antes la veían como una opción fácil empezaron a sentir algo diferente: desafío, intriga, atracción. No porque Luisa quisiera jugar a ser inalcanzable, sino porque su energía ahora estaba alineada con su verdad. No se trataba de hacer esperar ni de manipular, se trataba de una calma que provenía de saberse completa. Como decía Luisa, el universo siempre responde a lo que crees sobre ti misma. Y por primera vez, Luisa creía que era digna de ser amada, sin condiciones. Pero este viaje apenas comenzaba. Luisa siempre fue la mujer que decía sí a todo y a todos, incluso cuando por dentro gritaba que no podía más. Decía que sí para evitar conflictos, para no parecer complicada, porque creía que el amor se construía a base de sacrificios. Sin embargo, un día comprendió una verdad que la desarmó por completo. Cada vez que decía sí a los demás, le estaba diciendo no a ella misma. Ese descubrimiento lo cambió todo. Al principio, su no fue tímido, casi inaudible. Fue un simple no puedo hoy ante una invitación que no deseaba aceptar. Fue un no me siento cómoda ante una actitud invasiva. Fue un no quiero sin tener que justificar todo. Aunque por fuera parecía algo insignificante, por dentro ese pequeño acto fue un terremoto. Con cada no que decía, Luisa estaba reconstruyendo su autoestima, ladrillo por ladrillo. Luisa lo explicaba claramente. Cada decisión que tomas desde el amor propio es una afirmación al universo de que mereces lo mejor. Pero no todos entendieron este cambio. Algunos se sintieron rechazados, otros la acusaron de haber cambiado, de ya no ser tan dulce como antes, de creerse demasiado. Y sí, Luisa había cambiado, pero no porque se sintiera superior a nadie, sino porque, por fin, había comenzado a creerse a sí misma. Su primer gran conflicto emocional llegó cuando dijo no a alguien que siempre había tenido poder sobre ella. Ese hombre al que siempre esperaba, al que siempre perdonaba, al que justificaba una y otra vez, ahora recibió un no rotundo.
Luisa le dijo no a sus disculpas vacías, le dijo no a sus promesas de cambio que ya no le creía, y le dijo no a sus silencios disfrazados de orgullo. Eso lo descolocó por completo. Él no estaba preparado para esta nueva versión de Luisa, porque aquella mujer que antes imploraba explicaciones ahora simplemente elegía el silencio. Él la observó como si esperara una respuesta que nunca llegó. Porque Luisa ya no estaba buscando el amor que le faltaba afuera, lo había cultivado dentro de sí misma. Había pasado del miedo al silencio, del sacrificio a la autosuficiencia, del dolor a la paz interior. Ella lo miró sin rencor, sin resentimiento, solo con la certeza de que su tiempo con él había llegado a su fin. No lo vio como un fracaso, sino como una etapa que le enseñó todo lo que necesitaba aprender. Había sido necesario para que ella entendiera que el amor propio no es solo un acto de aceptación, sino de reconocimiento profundo de su propio valor. Y cuando él se fue, como siempre lo hacía, fue distinto. No hubo lágrimas, ni sentimientos de vacío. Luisa entendió que su vida no dependía de la permanencia de otros, sino de la firmeza con la que ella misma se estaba eligiendo, todos los días. El camino que había comenzado con un ya basta se transformó en una danza de redescubrimiento. Se permitió estar sola, pero ya no como una condena, sino como una oportunidad para ser completamente ella misma. Sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de cumplir con expectativas ajenas. A lo largo de su viaje, Luisa aprendió a valorar los silencios, las pausas, los momentos de introspección. Y en cada uno de esos momentos, algo dentro de ella se fortalecía. Ya no sentía la necesidad de justificar sus decisiones ni de explicarse a los demás. Sabía que su vida, sus elecciones y su paz interior eran suyos, y nadie más tenía poder sobre eso. Ella ya no respondía a las promesas vacías, ni a las excusas que alguna vez aceptó. Su vida ya no dependía de la validación externa, ni de los que llegaban tarde, ni de los que se iban sin explicación. Luisa había aprendido que su propio valor no se negociaba con nadie, ni siquiera con aquellos que alguna vez la hicieron sentir menos. Cuando los hombres del pasado volvieron, Luisa no los vio como oportunidades perdidas ni como el regreso de un amor frustrado. Los vio como una confirmación de su evolución, como la demostración de que la verdadera transformación siempre comienza desde adentro. Aquellos que la buscaban ahora lo hacían porque ella ya no les ofrecía su vulnerabilidad por defecto. Ahora, ellos tenían que demostrar algo. Y Luisa entendió que la verdadera fuerza no reside en mantener a alguien a tu lado, sino en ser capaz de dejarlos ir cuando no corresponden a la vida que has decidido crear para ti misma. El regreso de esos hombres no la hacía vacilar. Por el contrario, le confirmó que había dado el paso correcto al liberarse de lo que ya no le sumaba. Porque Luisa ya no necesitaba demostrar nada. Sabía que la autenticidad y la paz interior son fuerzas irresistibles. Aquella mujer que alguna vez temió la soledad ahora había abrazado su propio poder y se había convertido en un imán de posibilidades. Y con esto, lo que más deseaba ya no era la compañía de los demás, sino la calidad de esa compañía. Como siempre decía, una mujer que se respeta atrae lo que le corresponde, y nada menos. Y con esa claridad, Luisa estaba preparada para recibir solo lo que fuera verdaderamente compatible con su nueva vibración. Ya no aceptaba migas de amor, ni gestos superficiales. Solo quería lo real, lo profundo, lo que se construye sobre el respeto mutuo. Luisa había encontrado la paz en su propio ser, y en ese espacio de paz, su energía se transformó. Ya no vivía para complacer ni para ajustar su ser a las expectativas de los demás. Ella había entendido que no necesita ser completada por nadie, porque ya era completa en su esencia. Y cuando este hombre que tanto daño le hizo le preguntó ¿qué te pasó?, Luisa sonrió con tranquilidad. No había un grito de venganza ni una explicación dolorosa, solo una profunda y serena verdad. Me vi por primera vez, me vi. Y esas palabras, aunque simples, encapsulaban toda su transformación. Porque cuando una mujer se ve realmente, ya no puede permitir que la vean con los mismos ojos de antes. Ya no puede seguir viviendo en relaciones que no la honran, que no la valoran, que no están a la altura de su ser. Luisa aprendió que la sanación no es un espectáculo, no requiere que se derriben puertas con rabia. La verdadera sanación es silenciosa, interna, profunda. Es una energía que emana desde adentro, sin necesidad de hacer ruido, y que es irresistible para lo que está alineado con esa energía. Su desapego no venía de un deseo de rechazar, sino de un profundo respeto por ella misma. Y esa serenidad, esa calma, esa claridad, eran más poderosas que cualquier táctica emocional. En el camino de Luisa, los hombres comenzaron a acercarse, pero no eran los mismos de antes. Ya no eran aquellos que temían su luz, que intentaban opacarla, que se sentían amenazados por su autenticidad. Ahora,
Se acercaban hombres que se sentían inspirados por su capacidad de ser ella misma, sin pedir perdón, sin pedir permiso. Y eso era una revelación para Luisa, porque entendió que el amor verdadero no llega para completar lo que falta, sino para acompañar lo que ya es. Ya no buscaba un salvador ni una persona que llenara vacíos. Ya no buscaba una relación que le diera sentido, sino una que la acompañara en su viaje, una que la respetara tal y como es, que la desafiara a crecer aún más, pero sin intentar cambiarla. Y entonces, su energía empezó a traer algo diferente, algo más auténtico y profundo, porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Luisa lo vivió en carne propia. Ya no se trataba solo de cómo se relacionaba con los demás, sino de cómo se relacionaba consigo misma. La base de todas las conexiones que ahora experimentaba era el respeto, la coherencia y el amor propio. El mundo empezó a reflejarle lo que ella ya había internalizado, que no hay necesidad de mendigar amor, ni espacio, ni respeto. Cuando una mujer se respeta y se ama a sí misma, su entorno empieza a acomodarse en consecuencia. Ya no atraía lo que antes la desgastaba, ya no respondía a la carencia ni a las expectativas ajenas. Y, por supuesto, no todos estaban preparados para este cambio. Pero para Luisa, eso ya no era un problema, porque sabía que el verdadero valor no estaba en ser comprendida por los demás, sino en comprenderse a sí misma. Y sí, hubo momentos difíciles, donde la antigua Luisa quiso regresar, donde la duda se instaló en su corazón. Pero también comprendió que esos momentos eran solo pruebas para confirmar su firmeza. Como Luisa afirmaba, el amor propio no es un destino, es una práctica constante. Y Luisa, cada día, elegía vivir esa práctica con total conciencia. Al principio, los que no entendían su nueva forma de ser se alejaron. Familiares, amigos, incluso parejas intentaron hacerla sentir culpable por cambiar, por elegir su propia paz, por dejar de ser la persona complaciente que una vez fue. Pero Luisa ya no estaba dispuesta a comprometer su esencia. En lugar de aferrarse a lo conocido, se liberó. Y ese vacío, que al principio parecía doloroso, se convirtió en un espacio de expansión, de posibilidades infinitas. Ella había comprendido que la verdadera libertad no se construye con sacrificios vacíos ni dependencias emocionales, sino con amor propio, con la decisión de no ceder ante lo que no la representaba más. Y así, su vida comenzó a llenarse de nuevas oportunidades, relaciones auténticas y proyectos que resonaban con su ser. La vida ya no era un peso que debía arrastrar, sino una danza de posibilidades, y Luisa había aprendido a fluir con ella desde su centro, desde la paz interna que había logrado cultivar. Luisa ya no vivía para encajar en moldes preexistentes. Había creado su propio espacio, su propio mundo, y en él, todo lo que entraba estaba alineado con su autenticidad. Aquello que se iba no era una pérdida, sino una liberación de lo que no tenía cabida en su vida transformada. Y eso, lejos de ser algo doloroso, se convirtió en una bendición. Ya no buscaba a nadie para sentirse completa, porque había comprendido que la plenitud proviene de dentro, de una relación sana y amorosa consigo misma. La mujer que una vez se aferraba a lo que no la sumaba, ahora se mantenía firme en su verdad, sin miedo al rechazo ni al vacío que una vez la había atormentado. Luisa no se trataba de forma superficial, ni dependía de las opiniones ajenas para validar su existencia. Era el reflejo de la paz interna que había cultivado. Su vida se había convertido en una danza fluida entre la aceptación de sí misma y la exigencia de relaciones que la respetaran en todos los aspectos. Sabía que el verdadero amor es una consecuencia de estar en coherencia con uno mismo, y eso era lo que irradiaba. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba, emanaba la energía de una mujer que ya no necesitaba nada más que su propia compañía. El amor dejó de ser algo que buscar, y pasó a ser una cualidad intrínseca que emanaba hacia el mundo, magnetizando solo lo que era verdadero, genuino y nutritivo. Y con esta nueva forma de ser, Luisa comenzó a atraer conexiones genuinas, relaciones que no necesitaban explicación, vínculos donde las almas se encontraban y se respetaban sin máscaras ni inseguridades. La paz que irradiaba no necesitaba ser defendida, porque ella sabía que lo que no estaba destinado para ella, simplemente se iría, dejando espacio para lo que realmente debía estar en su vida. Luisa se había transformado en una mujer imparable, no por las expectativas ajenas ni por la búsqueda constante de aprobación, sino por la fuerza interna que había cultivado en su corazón. Su cambio no fue un acto de rebelión hacia el mundo, sino un acto de amor hacia ella misma, un amor que trascendió las limitaciones y las heridas del pasado. Ya no se trataba de ser reconocida, ni de buscar ser aceptada. Se trataba de ser la mejor versión de sí misma, sin miedo a perder, porque lo que estaba perdiendo no era amor, era sufrimiento innecesario.
Ella comprendió que el amor no es un intercambio de carencias, sino un reflejo de la plenitud que llevamos dentro. Y al sanar sus propias heridas, al elegir la paz por encima de la lucha, comenzó a irradiar una energía que, sin esfuerzo, atraía lo que realmente merecía. No necesitaba demostrarse nada a sí misma ni a los demás. La luz que emanaba provenía de una autenticidad tan pura que no dejaba espacio para dudas ni inseguridades. Los demás podían ver su poder, pero Luisa sabía que ese poder venía de su capacidad para amarse sin reservas. Ya no buscaba amor. Se convirtió en una fuente inagotable de él, y a partir de esa abundancia, ofrecía lo mejor de sí sin miedo a que le faltara. Las personas ya no la veían como un objetivo a conquistar, sino como un ser completo que, por el simple hecho de ser ella misma, se volvía inolvidable. No necesitaba que la recordaran con drama ni con promesas vacías. La verdadera huella que dejaba era su paz, su claridad y la seguridad en su propio valor. Aquellos que la conocían se daban cuenta de que no estaba disponible para amigas emocionales ni para relaciones desequilibradas. Luisa ya no vivía con miedo de ser olvidada, porque sabía que el amor verdadero se construye desde el respeto mutuo y la coherencia. Así, su vida se convirtió en un testimonio de lo que ocurre cuando una mujer se elige a sí misma, cuando se respeta tan profundamente que ya no acepta menos que lo que realmente merece. Y en ese camino, no solo cambió su vida, sino que transformó a todos los que tuvieron el privilegio de cruzarse en su camino. Ahora, Luisa vivía desde un lugar de serenidad y confianza, porque entendió que el amor más importante de todos es el que se da a uno mismo. Y como un faro, su luz no se apagaba ni por las adversidades ni por las personas que no podían sostenerla. Al final, se dio cuenta de que no se trata de encontrar al amor perfecto, sino de convertirse en el amor perfecto para uno mismo. Y mientras la historia de Luisa llegaba a su fin, se convertía también en el inicio de un nuevo camino para todas las mujeres que eligen amarse profundamente. Porque cuando te conoces con amor, no hay vuelta atrás, solo un viaje continuo hacia tu mejor versión.